Hola, muy buenos días. Este día continuaremos con la lectura de todas las mujeres de la Biblia y seguiremos con María. Nos quedamos en su sumisión. Lo que lo maravillaba a uno sobre la Anunciación es la manera en que María la recibió. De ninguna manera fue incrédula o escéptica. Ciertamente le hizo preguntas inteligentes a Gabriel acerca de cómo llegaría a ser la madre de Jesús, puesto que era una virgen pura. Después de una explicación completa de cómo ocurriría el milagro, ella respondió con una tremenda muestra de fe: que Él haga conmigo como me has dicho. En estos días en que la razón está tratando de destronar la revelación y se rechaza el nacimiento virginal de Cristo como un hecho fundamental, tratándolo como un mito, nosotros afirmamos nuestra fe en este milagro inicial del cristianismo. Aceptamos por la fe, la afirmamos bíblicamente, de que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo al venir sobre la Virgen, así como se plantea. Cuando voluntariamente María le cedió su cuerpo al Señor diciendo: aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho, el Espíritu Santo, por su obra generosa, tomó la deidad y la humanidad y las fusionó, formando la unión de amor entre las dos naturalezas de nuestro Señor dentro del ser de María. Por lo tanto, cuando Jesús vino, lo hizo como el Dios hombre. Él se manifestó como hombre, o al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios, Hijo de María. Humanidad, Hijo de Dios, deidad. Tal vez no comprendamos el misterio de lo que sucedió cuando María cedió su cuerpo para que Cristo fuera formado en su interior, pero creyendo que para Dios no hay nada imposible, aceptamos lo que dicen las Escrituras en cuanto al nacimiento de Cristo. Además, hay un argumento incontestable que Donald Davidson nos recuerda: Jesús mismo es un milagro como tal, que no hay que forzar mucho la fe para creer que su nacimiento fue también un milagro. No podemos tener en cuenta su perfecta santidad aparte de su nacimiento virginal, nacido de una mujer, pero limpio. También hay que hablar sobre su salud. María, apoyándose en las palabras del Señor, lo alabó como que si lo había declarado o se lo hubiera cumplido completamente, que también maravillosa canción de regocijo es Magnificante. Revela un genio poético y profético del más alto orden y ocupa un lugar entre las más finas producciones del mundo. Esta oda improvisada expresando el gozo de María es verdaderamente una de las joyas selectas de la poesía hebrea, según Lucas 1:46 al 55. Su letra expresa el gozo sacro y desinteresado, interior y profundamente personal de María, y de igual forma su fe en el cumplimiento mesánico es elocuente. Con su espíritu reverente también su adoración, que fue por su Hijo y porque su espíritu se regocijaba en él como su Salvador. Su himno también hablaba de su humanidad, porque estaba consciente del hecho de que no era sino una humilde sierva, en quien el Señor se ha dignado en fijarse. El primogénito de María diría de sí mismo: yo soy apacible y humilde de corazón, y dicha pobreza de espíritu es la primera bienaventuranza y el umbral del mismo reino de los cielos. Al decir humilde sierva, María no solo se refería a la pobreza material a la que estaba acostumbrada, sino que también a la más aguda de todas las pobrezas, el bajo estado a quien nació en la realeza. María nunca reclamó nada para sí, pero para la cristianidad erróneamente la ha seleccionado como un objeto de adoración con más derecho en consideración que su Hijo. También podemos hablar sobre su servicio. Lo que no debemos olvidar es el hecho de que María no solo dio a luz a Jesús, sino que también fue una madre durante los 30 años que éste esperó en el pobre hogar de Nazaret. Así que desde la infancia hasta la adultez hizo todo lo que una madre devota podía hacer por el Hijo, que ella sabía que no era un hombre ordinario. Su cara era lo que más se parecía a la de Cristo,
Aunque María no desatendió sus deberes como madre para con los hijos e hijas que tuvo con José, pero debido a todo lo que sabía que Jesús era durante sus primeros años, lo rodeó de influencias que formaran su carácter. Desde el punto de vista divino sabemos que Jesús crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba, que siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez que se gozaba del favor de Dios y toda su gente. Pero desde la perspectiva humana, Jesús estuvo sujeto al control del hogar de María y José. Hubo algunas cosas que María no pudo darle a su hijo, no pudo rodearlo de riquezas. Cuando presentó al divino infante en el templo, todo lo que pudo ofrecer como ofrenda fue un par de palomas, la ofrenda de la gente muy pobre. Pero por lo poco es mucho si Dios está en ello. Luego, no pudo introducir a Jesús en la cultura de la época. Como pobres que eran y soportando un exilio forzado en Egipto, tenían muy poco de la educación que adquirió a alguien como Lucas, que luego registró la historia de María, pero le dio a su hijo Salvador dones de infinitamente más valor que las ventajas materiales y seculares, que fue lo que le dio. En primer lugar, desde la óptica humana le dio la vida, y él fue hueso de sus huesos, carne de su carne, y hasta que fue detestado, su leche lo alimentó. Luego, junto con José, le dio un hogar a Jesús, que aunque fue modesto, fue el único hogar que conoció mientras estuvo en la carne. A juzgar por el carácter de María, sentimos que su hogar estaba impregnado de confianza y amor mutuo y comprensión. La pureza de corazón estaba entre las flores de carácter. María cultivó en el hogar en que crecieron Jesús y los demás hijos. Pudieron ser que cuando Jesús dejó el hogar para convertirse en un predicador, tuviera presente a su piadosa madre cuando dijo: dichosos los que de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. La santidad de Cristo era parte de su naturaleza divina, pero era también parte de la humanidad que recibió de su madre, quien se consideraba la sierva del Señor. Otra cualidad que Jesús aprendió a apreciar de su madre fue que el sentido de la presencia de Dios. Gabriel le dijo a María: el Señor está contigo, y esta certeza divina rodeó al santo niño Jesús. Para María, Dios no era un ser lejano, a quien su vida o el mundo le eran indiferentes. Él había creado a uno que estaba cerca y era bien real. ¿Por qué? Porque su hijo era el mismísimo Dios en persona. María estaba constantemente en la presencia divina y debía haberlo sabido. La obediencia es un rasgo sobresaliente en la vida de María. Fue otra cualidad en la cual entrenó a su hijo. Hay un viejo adagio que dice que al niño que no le enseñan a obedecer a sus padres, no obedecerá a Dios. María se sometió a la voluntad del Padre como vehículo de la encarnación, y el Santo Hijo creció no solo obediente a María y a José, sino que también a su Padre Celestial, en cuya voluntad se deleitaba. Además, el único libro que había en aquella casa de Nazaret era el Antiguo Testamento. Es evidente en su canción de alabanza que la mente de María estaba saturada con las promesas y profecías de este libro, al igual que Timoteo. Jesús desde niño se familiarizó con estas sagradas escrituras, que interesado debe haber estado en los recuentos de los santos y profetas que en su madre le leían. Entonces le llegó el momento en que supo que las escrituras testificaban de él en cuanto vino a ser la palabra viviente. También podemos hablar sobre su aflicción. Cuando María llevó a su pequeño hijo al templo para dedicarlo, el piadoso anciano Simeón, tomando al bebé en sus brazos y bendiciéndolo, le dijo a la madre: en cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. María iba a experimentar las tinieblas así como el deleite cuando su hijo fuera a cumplir la misión de Cristo en el mundo. Ella vería cómo él iba a crear mucha oposición. Como madre del Señor recibiría múltiples heridas de espada. No podemos imaginar las amargas pruebas de los años que su hijo vivió en la tierra, particularmente los últimos 3 años y medio que culminaron su muerte. María había escuchado las voces de aquellos ángeles llenando el aire mientras aclamaban a su bebé recién nacido como el Salvador de la humanidad,
y oyó a los pastores hacer el recuento de la visión que tuvieron. Ella había presenciado la adoración y homenaje de los hombres sabios y guiados por una estrella que vinieron a los pies de su hijo, y guardaba todas estas cosas en su corazón. No se dice así si ella repitió estas cosas a su hijo cuando creció. Personalmente, creemos que siendo el Hijo de Dios, Jesús tenía un conocimiento pleno de quién era, de dónde venía y cuál iba a ser su misión en el mundo desde temprana edad. Durante los años Jesús pasó en su casa, María debe haber tenido un dolor interior, pero por la gracia divina, tanto entonces como después, permaneció en silencio, sometida, paciente, confiada, sabiendo que la espada que atravesaba su corazón de vez en cuando estaba en las manos de su Padre Celestial. Y hasta aquí terminaremos con la historia. Seguiremos en otro momento. Muchas gracias por escuchar.